Muy buenas tardes. Es la hora de comenzar con el rumbo de la tarde aquí en Rumba 98.5. El rumbo de la tarde con Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía, una servidora Olga Almanzar, Gabriel en los controles y alguien que siempre se nos queda pero que es parte importante del programa, Ismael, nuestro técnico de video. Muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están con este postre que nos entregaron recién de 10 pesos, casi 10 pesos de aumento en las gasolinas? Buenas tardes. Buenas tardes, Olga, buenas tardes, Valentín, buenas tardes, Leila, buenas tardes, Gabriel y el técnico que hace posible que salgamos en imagen. Mira, yo pienso que hay esa información. Muy buenas tardes, saludos a todos. ¿Cómo están? Esa información ¿Cómo ha sobre... estado, Miguel? Muy bien, gracias, Valentín. Pienso que ese aumento, ese anuncio del aumento de los combustibles, el más alto en mucho tiempo, realmente le echa un balde de agua fría al entusiasmo que en algunos sectores despertaba el discurso que mañana deberá presentar el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, que había perdido esta mañana mucho interés por una sencilla razón, de que la directora de comunicación de la presidencia de la República, la licenciada Milagros Germán, sentando un precedente que no le veo sentido, hizo un resumen del discurso del presidente, de todos los temas que el presidente va a tratar mañana, dando a entender por el texto de su declaración de que el presidente se va a limitar a hacer un resumen o un recuento de lo que ha hecho y hacer algunos anuncios con relación a algunas de las cosas que ya ha hecho. Bueno, yo pienso que después de ese resumen, que yo considero que es insólito, porque lo que a veces se estila es que con 1 o 2 horas antes de un discurso presidencial se haga público y se entregue bajo compromiso de un embargo un texto de un discurso. Es decir, el presidente va a hablar a las 10 de la mañana para facilitar el trabajo de los medios. Yo te entrego a las 9 de la mañana el texto del presidente para que tú lo vayas elaborando con el compromiso de que ese texto no puede ser divulgado hasta tanto el presidente no termine de hablar. Eso se estila en todos los sitios del mundo. Sí, es una estrategia común en el área de comunicación, sí, claro, de que incluso se entrega el discurso minutos antes a los medios de comunicación, claro, para que tengan forma de trabajar ahora con todo este tema de la comunicación digital. Pero lo que no es común es que un día antes, sí, la directora de comunicación o el director de comunicación o alguna fuente del gobierno se siente públicamente a decir: el presidente va a decir mañana esto y aquello y fulano de tal. Así porque es. Eso realmente le agua la fiesta al presidente, ya no hay interés ninguno en ese discurso. Y si han dicho eso para sorprender a la gente con otro tema, entonces yo creo que ya es una política de manipulación de la información, ¿no? Que sería todavía mucho peor. Hubo una noticia esta tarde que yo entiendo positiva. Se aclaró, el doctor Amado Alejandro Báez me escribió con relación a un tweet mío que yo decía que sería poco razonable que en la situación en que nos encontremos el gobierno dominicano construya, como se había informado, por la mala comunicación del gobierno dominicano, que no se aclaró a tiempo, que el gobierno dominicano se proponía construir un hospital en territorio nacional para las parturientas haitianas. Un hospital que no existe. Bueno, existe el hospital de maternidad, exactamente, pero ya es obsoleto, ya no es suficiente para la gran cantidad de parturientas dominicanas, y además porque en ese hospital se siguen asistiendo a más haitianas que parturientas dominicanas. Entonces, el doctor Báez, diría yo, muy gentilmente me escribió pidiéndome que hiciera la aclaración de que él ha sido, se le ha pedido su colaboración. Él viajó a Haití, visitó la zona donde en el territorio haitiano se va a construir el hospital,
y que eso va a ser con fondos de la comunidad internacional. Y con esos fondos probablemente el gobierno dominicano contribuya con eso, cosa que yo no vería mal, porque de todas maneras estaríamos saliendo de un grave problema, que es que las parturientas vengan a parir en territorio nacional, con todo lo que eso significa, porque luego se intenta que las nacidos en ese hospital de Dajabón sean declarados como dominicanos. Y eso ha traído un problema y va a seguir trayendo problemas, de manera pues que si ese hospital se construye en territorio haitiano con fondos de la comunidad internacional, entonces bienvenido. Yo creo que eso sería, nos quita un problema de encima. Así y eso es una buena noticia, eso es una buena noticia. Y también es una buena noticia, don Miguel, que esta mañana se armó un lío grandísimo, la gente se sentía indignada, se expresaba de forma bastante dura con el anuncio que hicieron las ARS de no seguir cubriendo lo que eran las hospitalizaciones por COVID-19. Recién salió la información de que la entidad finalmente llegó a un acuerdo con las autoridades para continuar con un diálogo y que garantice la sostenibilidad del sistema. En este momento en donde básicamente estamos ante una crisis sanitaria, donde muchos de los dominicanos se encuentran con algún familiar que está pasando por la situación del COVID, pues la medida fue muy, muy criticada. Esta mañana vencía, según anunció el presidente de la ADAS, vencía el consenso al que se había llegado para precisamente cubrir, para la cobertura de un 100% de los enfermos por COVID. Así que eso también considero es una buena noticia, ya que viene a poner un final feliz a esta crisis que se armó con este anuncio. Lo peor de todo, Valentín y Olga, es que al anuncio de la ARS siguió un anuncio de la Asociación de Clínicas Privadas. Sí. Diciendo que iban a eliminar, en vista de la decisión de la ARS, iban a eliminar diría yo, las áreas de asistencia a los enfermos de COVID. Así es. Y que no iban a aceptar ningún paciente de COVID. Eso era catastrófico. Eso es poner al país al borde de otro brote terrible que hubiese echado por tierra todas las cosas que se han podido lograr en la lucha contra esa pandemia. O peor, uno de los estudios que se hace o de los rubros que se toca con respecto a la tratativa del tema del COVID y a las mediciones que se hacen, una de justamente esas mediciones es lo que tiene que ver con la mortalidad de la enfermedad, que dicho sea de paso, si no se tiene el auxilio médico, si no se tiene la asistencia de los galenos tendente a la consecución de volver al estadio de salud, darle el tratamiento efectivo a las personas que están padeciendo ese mal, a los fines de que, bueno, se curen y por vía de consecuencia se registre positivamente en dos de los ítems que se miden. Los recuperados, por un lado, que aumenta la cantidad de personas que han sido afectados y recuperados, y baja el nivel de mortandad de la enfermedad, que son elementos que se toman en consideración para saber si los países están abordando con la suficiente seriedad, con la suficiente responsabilidad, el tema de la pandemia que produce el COVID-19. Entonces, viene a bien y resulta de nuevo esperanzador hasta cierto punto, o vuelve a la situación que previamente se pretendía abandonar, el que se anuncie que el gobierno ha estado incidiendo para que la actitud y la posición que habían manifiesto los administradores de la ARS, los dueños de la ARS y las clínicas, pues vuelva atrás y se pueda seguir rindiendo el servicio que la patria hoy necesita. Sí, pero eso tiene una lectura que es importante decirla. Miren, para nadie es un secreto que el señor Rafael Mena, presidente del ANDECLIP, ha dicho en numerosas ocasiones que la salud es un negocio, que las clínicas no pueden dar un servicio de emergencia sin un anticipo, como ha pasado en muchas ocasiones y como se viene criticando, dado que no tiene fundamento, o sea, es ilegal según la ley de salud. Ha dicho en numerosas ocasiones que es un negocio, y yo quiero hacer mención de algo.
los afiliados de las ARS, que son Humano, Mafre, Salud, Universal, Monumental, Yunen y CIMAC, fueron las 6 ARS que se negaron a seguir asumiendo el cobro del gasto de enfermos de COVID. Si yo soy una persona que tengo un servicio de una de esas ARS, yo personalmente, si tengo otra opción, me voy, porque es penoso que en una época como esta todos tenemos conciencia y no somos ilusos de que es un negocio, de que es una prestadora de servicios de salud, perfecto. Sin embargo, nosotros nos encontramos en una situación especial donde uno entiende que la gente tiene un poquito más de humanidad y que las decisiones que se toman se piensan, hasta por un asunto de imagen pública. Estamos hablando que cientos, si no miles de personas podrían resultar afectadas por una decisión como esa. Y solamente esa decisión se echó para atrás por una promesa de acuerdo de seguir el gobierno, probablemente asumiendo esa cobertura para que las personas que están pasando por esa pesadilla, muchas familias que están pasando por la pesadilla de tener un enfermo de COVID, yo lo digo porque también fue mi experiencia, para nadie es un secreto, porque ya yo lo he dicho en numerosas ocasiones, mi mamá murió de COVID hace 6 meses, y yo sé lo que es pasar por esa experiencia, y me parece inhumana la posición de Andeclic ante esta situación, porque entiendo que pudieron, antes de tomar una decisión y de presionar mediáticamente, acercarse a las autoridades y decirle, mire, este acuerdo que se firmó en el gobierno pasado, se venció el 30 de septiembre. ¿Qué vamos a hacer? Porque están de por medio la vida de muchos dominicanos. Y eso yo considero que hasta por un tema de imagen pública, ellos debieron manejarlo mejor. Mira, creo que si uno como dominicano tiene una opción de irse a otra ARS, que lo haga, porque esas personas al final no tienen que ver con la situación que estamos pasando. No ganarían nada con irse a otra ARS. Mira, Olga, lo que dice Rafael Mena de que la medicina es un negocio, bueno, está bien, es un negocio como cualquier otro. Pero si yo compro un servicio que tú me brindas, tú estás obligado a darme ese servicio. Y estamos hablando de negocio, el tuyo y el mío. Es tanto el que hace negocio, el que compra un servicio, como el que lo vende. Entonces, el problema, la reacción de Andeclic no fue más que una posición frente a lo que había anunciado la ARS. Es decir, y todo lo que esto muestra y reafirma, y yo lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, es que el sistema de seguridad social no ha funcionado. No. No ha funcionado. Hay más inseguridad social que seguridad social. Lo primero es que en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es un consejo tripartito, las 3 partes tienen derecho al veto. Eso ha impedido en muchísimas oportunidades que resoluciones importantísimas para el buen funcionamiento del sistema no se lleven a la práctica, porque cualquiera de las partes puede vetarlo. Yo siempre he dicho que el derecho al veto en el Consejo Nacional de Seguridad solo puede ejercerlo el Estado Dominicano, porque tanto los trabajadores como los empleadores son intereses. Y si hay algo que beneficia al sistema, aunque beneficie a los empleadores, la parte laboral lo va a vetar. Y viceversa, si beneficia a los trabajadores y perjudica, según ellos, a los empleadores. Ese sistema tiene que ser reformado de cabo a rabo. Si siguen insistiendo en estos puntos, en querer aumentar el cápita cada vez que hay un problema, con ARS que se han enriquecido y cuyos propietarios y gerentes y cosas todos los años cambian los carros, porque el Mercedes-Benz que compraron el año pasado ya es viejo y no le gusta, porque hay un McLaren, porque hay un Rolls Royce. Todas esas cosas están sucediendo porque ya la casa que tengo en Casa de Campo es muy chiquita o no me gusta porque estoy cansado de ella. Voy a comprar una villa más grande. Todo eso sale con el dinero de la seguridad social, señores. Y va a llegar un momento en que el país se hartará y será necesario reformularla. Primero, porque esa ARS no funciona, el sistema no ha funcionado porque comenzó cojo.
el sistema dice que es universal y obligatorio. Y el propio Congreso que lo aprobó se eximió de pertenecer al sistema y creó su propio sistema. Y luego vino la Suprema Corte, después vino el Constitucional, luego vino la Junta Central Electoral, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Colegio Médico, el CODIA. Todas esas instituciones hicieron su propio sistema de seguridad social. Tienen su ARS y tienen su sistema de pensiones. La policía, todo el mundo. Eso no funciona. O es universal o no es universal. Hay un caso, inclusive, nosotros aquí en el programa de bueno, no lo de es. la mañana, No una vez entrevistamos al experto Willamo, al señor Willamo, que es un experto en seguridad y salud, seguridad social y salud, y él comentaba un dato muy sencillo. Aquí hay un listado de procedimientos médicos que supuestamente las aseguradoras le presentan a sus interesados, a la gente que le brinda sus servicios, y de ese listado que tiene unos 600 procedimientos, hay 300 que no se utilizan, que están desfasados y se muestran a los asegurados como una opción, que es una forma también de engañarlos, y que hay cosas que son mucho más importantes, que son sencillas, que podrían resolverle un problema de salud a los asegurados que no están contemplados en el seguro. Entonces, yo me uno completamente a la acotación de don Miguel respecto al sistema de salud, que necesita una revisión urgente. Y considero, y una de las críticas que yo siempre tengo con mi país, es que la gente piensa que aquí las revoluciones y los cambios se van a dar con un clic en Twitter o con un me gusta. Los cambios en los países, los cambios en las sociedades se hacen luchando, pero no detrás de un celular o detrás de una computadora. El dominicano es pasivo, el dominicano no le importa, el dominicano es una persona que no le importa lo que pase, tiene una capacidad de resistencia demasiado grande y eso no es beneficioso. Yo quiero insistir en un punto que tú tocaste, endosando lo que yo había dicho. Mira, yo decía esta mañana en Conexión 32, y Valentín estaba presente cuando yo lo dije porque compartió conmigo en la mañana de hoy. Yo decía que, por ejemplo, una persona de 50 o 55 años que gane 45,000 pesos mensuales, ¿no? Hasta neto, con impuestos deducidos ya, 45,000, que es una minoría en el país. Ese salario de 45,000 pesos no está por encima del salario del 80% de la población dominicana. Pero es muy, no alcanza para todas las necesidades de una familia de 4, 5, 6 miembros que tiene que mandar a su hijo a la universidad. Bueno, yo te decía que es una persona de esa edad que gane 45,000 pesos netos, que padezca de hipertensión y sea diabético, y tenga quizás otra dolencia, en medicamento gasta mensualmente entre 25 y 30,000 pesos. Así es. Entonces, no puede, el sistema de seguridad no existe. Y además ha creado unos privilegios y el rompimiento del concepto de la obligatoriedad y la universalidad del sistema ha permitido que la seguridad social aquí tenga dos clasificaciones. Tenga el mismo esquema de desigualdad social que caracteriza a la sociedad dominicana desde la fundación misma de la República. Porque los diputados y senadores y los funcionarios públicos de cualquier institución, del Banco de Reserva o de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tienen un sistema de seguridad social mucho mejor que el resto de la población dominicana. Y eso no es posible. Sí. Porque se supone que tiene que ser igual para todo el mundo, las mismas oportunidades para todo el mundo. ¿Entiendes? Entonces, ese problema tendrá... el principio de universalidad se pierde. Claro. Y de obligatoriedad. Bueno, la de obligatoriedad de parte o por parte o a cargo de quién. Obligatoriedad para que todo, para que llegue a todo, bueno, es universalidad, sigue siendo universalidad. La obligatoriedad para que sea equitativo también sigue siendo universalidad y equidad, igualdad, que es un principio nodal del derecho constitucional.
Sí, no, pero en el concepto, como se aprobó la ley, era que era obligatorio que iban a haber un solo sistema de seguridad social, un solo. Don Aquí hay Miguel, muchos sistemas, aquí hay sistemas parciales de seguridad social que están excluidos del sistema porque funcionan como ente, como un sistema aparte. Y una cosa importante también, don Miguel y Valentín, aquí, por ejemplo, nosotros tomamos como ejemplo países para crear nuestra ley que ya van por una segunda y tercera ola de reformas. Aquí seguimos con una normativa que tiene ya 20 años. La normativa de salud aquí tiene 20 años y los países que nos sirvieron como ejemplo van por una tercera y cuarta ola de reformas. ¿Por qué en República Dominicana no se ha establecido la discusión sobre el sistema de salud? Es un tema importante. Hay puntos que ordena la ley 8701, como el seguro de desempleo o el acceso a pensiones por sobrevivencia, que básicamente que no se han aplicado porque, como usted dice, todo lo que llega ahí que puede ser un beneficio al ciudadano es vetado. Mira, yo creo que, salvo que Valentín no tenga algún comentario adicional antes de hacer la pausa, yo quiero recordarle a los amigos que nos escuchan y que nos ven por YouTube que los viernes tenemos un segmento financiero a cargo del licenciado Israel Abreu, que es un verdadero experto en el manejo de las finanzas. Así es. Vamos a hacer una pausa. Si Valentino tiene alguna otra cosa que agregar con el tema que hemos estado tratando. No, yo estoy estudiando aquí, previo a la participación de Israel, estoy estudiando un poco de derecho económico, financiero y tributario, porque no quiero quedarme a la saga. Nueva vez, hoy es viernes, estamos a través de Rumba FM 98.5 y hoy tenemos el segmento de economía, finanza y tributos a cargo de Gabriel y yo quiero estar a la altura de ese acontecimiento. Bien. Olga, hacemos la pausa, ¿no? Vamos a la pausa.